¿Cómo están? Bienvenidos a esta 12ª videoclase. Vamos a ver el tema de fuentes de datos. Pero antes recapitular algunas cuestiones, ¿sí?, que hemos considerado. Esto ya lo vamos a ver cuando veamos tabulación, ¿sí? Por ejemplo, ¿no?, con este tipo de preguntas, ¿cómo procedemos? Fíjense que si la pregunta es abierta, va a haber una dificultad en categorizar los datos porque van a ser tan distintos, tan diversos los datos que no va a ser fácil poder agruparlos. ¿Bien? Acá hay una dificultad de tabular datos. Pero voy a obtener respuestas ricas, ¿sí? Esto ya lo he mencionado, pero quiero recapitular porque ya vamos a volver sobre esta cuestión cuando hagamos tabulaciones. Mientras que si la pregunta es cerrada, vamos a hacer una rápida tabulación porque voy a limitarme a contar, ¿no?, cuántas personas han respondido a esta opción, cuántas a esta otra, y va a ser fácil el proceso para recolectar y organizar los datos. Pero, ¿no?, las respuestas están acotadas y resumidas solo a aquellas opciones que ha pensado el investigador. No hay otra posible, ¿sí? Entonces, vamos a ver que en este tipo de respuesta, acá, cuando se está diseñando el instrumento, el investigador tiene que pensar todas las formas posibles o todas las alternativas posibles y darle la mayor cantidad de opciones. Pero entre mayor cantidad de opciones se le da a la persona, más difícil va a ser recolectar, ¿no? Bueno, cuando más opciones se da a una persona, a veces duda un poco más, dependiendo, ¿no?, del tipo de pregunta. Pero la persona está limitada, atada a las respuestas que están ahí. Tal vez no esté del todo de acuerdo con esa respuesta, pero como tiene que seleccionar una, terminará seleccionando una de todos modos. Bien. Y esta cuestión también recapitular luego el tema de los datos anómalos, ¿no?, perdido, anómalo, vacío, ¿no? Simplemente a fin de repasar, acá hay un vacío cuando existen preguntas filtro, por lo tanto, en determinados espacios no debiera haber ningún dato, ¿no? Anómalos cuando no pertenecen al conjunto, ¿no?, cuando está fuera de los valores o cuando es de rara frecuencia. Y el perdido era fácil porque no responde o hay un error, no sé, tal vez sí respondió, pero cuando voy a pasar, si es una encuesta de papel, a Excel o alguna otra tabla, la pierdo o tipeo mal o alguna cuestión. Que bueno, con los métodos de recolección por formularios digitales eso no ocurre. Bien, entonces, hecha esta aclaración, vamos a entrar con el tema de fuentes de datos. Perdón, esto es de matrices. Vamos a ver fuentes de datos. Hace referencia a un proceso en el cual, ¿no?, ya la recolección de datos no es necesaria, ¿sí? Entonces, como no es necesaria la recolección de datos, ¿qué piensan que ya no se debería hacer? ¿Sí? Piensen, los datos yo ya los tengo. Inicio mi investigación con los datos listos. Esto es posible porque hoy en día hay muchas bases de datos públicas, por sobre todo en INDEC, que hay datos de todo tipo, obviamente con los debidos cuidados y con la anonimación que corresponda para no poder identificar a las personas. Pero está todo protegido, ¿sí? Está todo resguardado, pero yo ya tengo datos sobre los cuales yo puedo iniciar una investigación. Cuando eso ocurre, cuando es mi intencionalidad hacer un estudio con datos que ya están disponibles, fíjense acá, aquí yo ya no pensaría en la recolección de datos. Y si no tengo que recolectar datos, tampoco tengo que diseñar ningún instrumento, porque los datos ya están listos. Y si los datos están listos, no necesito hacer instrumentos, no necesito tener los elementos, es decir, no necesito muestrear, ¿no? No necesito saber cómo he elegido. Pero tengo que saber si esa muestra, ¿no?, si esos datos que alguien ya recolectó, porque alguien ya lo hizo, son o no fieles representantes de la población. Por lo tanto, cuando yo decido hacer una investigación, cuando los datos ya están disponibles, aquí dentro del planteamiento del problema, digamos, no va a haber grandes cambios, solamente tiene que haber una formulación o una pregunta que responda a los datos que yo ya tengo, ¿no? Por ejemplo, hay una organización IPUMS que se encarga de recolectar
datos de los censos nacionales de los distintos países. O sea que en esas gigantescas bases de datos hay para hacer investigaciones de todo tipo. Entonces yo puedo decidir e investigar cómo evoluciona el analfabetismo en la zona latinoamericana. Quiero tomar los censos nacionales de Ecuador, de Bolivia, de Perú, de Brasil, ¿no? O sea, ya están los datos. No sé qué, no sé, cuando uno inicia una investigación no tiene que saber, ¿no? Porque uno no inicia una investigación sobre cuestiones que ya sabe, sino que la investigación procura obtener información, un conocimiento del cual no dispongo, ¿no? Por ejemplo, yo no sé cómo evoluciona el analfabetismo en América Latina, entonces esos datos no necesito recolectarlos, ya están disponibles, ¿no? Tendré que seleccionar la fuente. Fíjense que acá este paso, ¿no?, alternativo, paso del planteamiento del problema a la selección de la fuente, ya no la recolección, ya no el muestreo porque los datos ya los tengo, ¿sí? Soy muy insistente y repito varias veces esto porque en los exámenes finales colocan, cuando una investigación es con fuente de datos secundarios, plantean o diseñan el instrumento, plantean el muestreo cuando no corresponde, ¿sí?, si es que los datos yo ya los tengo. Así que bueno, esa cuestión quiero resaltar con respecto a los datos. Y otra cuestión que quiero resaltar es, entonces, cuando yo voy a tomar datos secundarios, tampoco es que, ¿no? Bueno, si es del INDEC, bueno, ya habíamos mencionado en alguna clase que todos los datos de fuentes públicas la vamos a considerar confiable, ¿sí? Creo que les he mencionado y si no, bueno, hago la mención, ¿no? Cuando los datos provienen de bases de datos públicas, o sea, de organismos públicos, vamos a considerarlos como válidos, como confiables. Ahora bien, cuando yo voy a tomar bases de datos, por ejemplo, de hospitales privados o de alguna otra institución que me dan permiso de acceder a sus bases de datos, tendré que analizar 4 cuestiones sobre esos datos. ¿Se acuerdan del ejemplo donde vimos que respondía que no tenía trabajo, pero que se respetaba la jornada laboral legal? ¿No? Es ilógico, porque si no está trabajando, ¿cómo va a respetar la jornada? Esa cuestión hace referencia a la coherencia, ¿sí? En tanto, cuando yo vaya a seleccionar una fuente de datos, voy a tener que analizar su coherencia, su pertinencia. A ver, yo quiero estudiar el analfabetismo de la zona latinoamericana. ¿Qué datos seleccionaré? ¿No? Edad, género, nivel de estudio alcanzado, la pregunta ¿sabe leer o escribir? Todo lo que tenga que ver con académico. No me va a interesar, salvo que quiera hacer alguna asociación, por ejemplo, entre analfabetismo y acceso a servicios, que puede ser una vinculación o relación que pueda ser interesante, ¿no? Tal vez las personas analfabetas son las que menores accesos a servicios como el luz, agua, etcétera, tienen. Y bueno, sin irme de tema, la pertinencia tiene que ver, ¿estos datos realmente responden la pregunta que yo quiero, ¿no?, que yo tengo? ¿Me sirven o no me sirven? ¿No? La pertinencia, ser pertinentes. Otra cuestión que tengo que analizar es la suficiencia. Quiero analizar algo en el hospital, ¿no?, alguna cuestión sobre pacientes que sufren determinada patología y tengo 3 datos, no sé, o cadenas de datos de 3 elementos, o sea, de 3 personas. Y bueno, ¿no?, para hacer estadística es muy poquito, ¿no? No hay una suficiencia. Suficiencia tiene que ver con la cantidad de datos que ayuden a comprender el fenómeno que yo estoy estudiando. Y por último voy a tener que analizar la imparcialidad, es decir, que sea una fuente honesta, ¿sí? Bueno, sobre este aspecto es bastante complicado y hay muchos problemas sobre ética, ¿sí? Les invito a ver el video de la doctora Don Juan, ¿sí?, que habla sobre las cuestiones de ética y estadística, ¿no? Cómo esto de la recolección de datos tiene que ser lo más ético posible. Imparcialidad tiene que ser que no tome partido, ¿no? No forme parte de.
alguna ¿no? de alguna parte, alguna posición marcada. A ver, si yo quiero, no sé, soy gerente de hospital y quiero mostrar mis datos sobre la gestión y bueno, tal vez me interese mostrar o hacer resaltar aquellos datos que demuestren, no sé, felicitaciones, o eficiencia o mayores o algunos premios o logros o reconocimientos por parte de la comunidad y no quiero mostrar las quejas que recibí, las denuncias que tengo en curso, no quiero mostrar esas cuestiones porque no me interesa, ¿no? Entonces construye una base de datos sobre calidad de gestión de salud con algunos datos que me convienen, ¿no? Eso tendría que ver con la imparcialidad. Así que bueno, fíjense que este procedimiento que venimos viendo a lo largo de la materia, que ya vimos planteamiento de problemas, ya vimos recolección, acá tienen un O, ¿no? Y justamente tienen acá el número 2 como que planteo el problema y recolecto yo los datos, yo recolecto los datos, fuente primaria, o los datos ya existen y yo los quiero tomar y analizar, ¿no? Acá será fuente secundaria. Estén atentos porque hacer yo la recolección de datos o tomar datos ya recolectados va a modificar en el sentido de que si es que yo ya los datos los tengo, no hago la recolección y tampoco me preocupo por el muestreo. Sin embargo, si yo quiero estudiar o hacer análisis sobre datos ya disponibles, tendré que analizar coherencia, pertinencia, suficiencia e imparcialidad, pero también tengo que asegurarme que si yo quiero hacer inferencia, los datos que estoy teniendo provienen de una muestra representativa. ¿Sí? Recuerden eso de las primeras videoclases, la representatividad en la inferencia es sine qua non, o sea, no aseguro la representatividad, no puedo hacer inferencia. Por lo tanto, eso se sigue manteniendo aun cuando los datos yo ya los tengo disponibles. Tendré que averiguar si los datos provienen de una muestra representativa. Bien, entonces con esto finalizamos la lectura 6. Vamos a iniciar la próxima videoclase con la cuestión que hace referencia a cadenas de datos, lotes de datos, matrices de datos y ya vamos a empezar a organizar esos datos en tablas primero y luego en gráficos. Así que todo por esta videoclase.